tiempo de cierre de año, qué bueno que desde ya empecemos a estar en intimidad con Dios, reflexionando acerca de aquellos aciertos que hemos tenido en este año, de aquellos desaciertos, de aquellas cosas que deben cambiar, que de pronto propusimos cambiar, no hemos logrado el cambio que deseamos, pero qué bueno que nosotros en este tiempo de cierre de año, que cerramos con esperanza, celebrando la Navidad, podamos prepararnos para que el 31, también en este tiempo de iglesia, podamos nosotros pedirle al Señor que nos programe, que nos dirija, que encamine nuestros pasos para que podamos nosotros iniciar el 2025 con su dirección. Y hoy, en el tiempo de oración, el Señor nos habló acerca de una parábola que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y es la famosa parábola del trigo y la maleza. Y cuando uno ve esa parábola, que es una profunda, una gran enseñanza, Jesús tiene la particularidad de enseñarnos grandes secretos del reino de los cielos de una manera tan sencilla como una parábola, con una historia acerca del trigo y la maleza. Y cuando nosotros miramos esa historia, nosotros podemos aprender acerca de lo que es el discernimiento espiritual, la realidad del bien y el mal que coexisten en este mundo caído, en este mundo que se ha alejado de Dios, en este mundo de los descendientes de Adán y Eva. Y en esta parábola Jesús describe que Él es un sembrador y que Él viene a sembrar buena semilla, y la semilla que viene a sembrar es de trigo en un campo, y habla la historia de este buen sembrador que iba a sembrar esa buena semilla, y sembró buena semilla en el campo, pero mientras él dormía, un enemigo en la noche sembró cizaña, semillas de cizaña. Y cuando empezaron a crecer ambas plantas, los trabajadores dijeron: alguien hizo una maldad y ha sembrado una semilla de cizaña, de maleza, de mala hierba. Y allí es donde empieza el dilema: ¿la arrancamos ahora o esperamos después? Y ahí es donde Jesús dice: esperen a que den fruto para poder diferenciarlos. Y allí entonces se va a buscar el destino, la consecuencia final del trigo y de la cizaña. Hoy la enseñanza se titula: ¿eres trigo o eres maleza? Es una pregunta. ¿Eres trigo o eres maleza? Y tiene que ver con esas decisiones que tomamos que van a definir nuestro destino, van a traer esas consecuencias finales. Entonces hoy vamos a reflexionar acerca de esas actitudes de esas personas que son trigo y de las actitudes o características de esas personas que son cizaña o mala hierba. Hablaremos de aquellos que, aunque parezcan trigo, viven como mala hierba, como maleza, dando frutos de mundanalidad, y analizaremos las consecuencias de elegir vivir como trigo o como maleza. En esta parábola Jesús no solamente nos enseña la coexistencia del bien y del mal, sino también la manera en que nosotros podemos distinguir, como nosotros podemos diferenciar entre ambos y las consecuencias que van a recibir al final de los tiempos. Y aunque al principio el trigo y la maleza sean similares, hay una diferencia crucial que se manifiesta cuando ambos maduran. Y aquí yo escuché una analogía de la diferencia. Ahí vemos la imagen del trigo, ¿verdad? Aquí vemos unos sembrados de trigo, pero vemos una espiga que se levanta bastante recta.
Y ahí es donde empezamos nosotros a aprender a diferenciar qué es lo que distingue el trigo de la cizaña. Cuando el trigo está listo para la cosecha, el trigo en sus espigas empieza a desarrollar granos que son nutritivos y valiosos para la humanidad. De allí sale el trigo y todos los derivados del trigo que usted pueda hacer. Y estos granos, que cuando empieza ya la madurez del trigo, le dan peso, lo que hace que el trigo se incline. Y entre más maduro estés el trigo, más peso tiene. Y el trigo se inclina hacia el suelo en un gesto de humildad y rendimiento. Y esta es la señal característica del trigo. Este es un gesto que enseña, en analogía aplicándolas a las personas, que las personas que han sido transformados por la gracia de Dios y que viven conforme a su voluntad, producen frutos que son visibles, frutos de justicia, frutos de humildad, tienen el peso de su carácter y sus buenas obras se muestran en su actitud, inclinándose en humildad a Dios y mostrando ese parecido con Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí, déjenme enseñarles que soy manso y humilde de corazón. Esa es la característica del trigo: pesa, se inclina, es humilde, es nutritivo, aporta. En cambio, la maleza o la cizaña, aunque la apariencia sea muy parecida, la apariencia a veces parece una copia, triple A. Aunque la apariencia sea igual al trigo, no produce ningún grano. Es venenosa, es maligna. Y como no tiene granos dentro de su espiga, no tiene peso, por lo que parece siempre recta, erguida y orgullosa. Y aquí nosotros podemos ver la representación en la cizaña o en la maleza y en el trigo. Representan a aquellos que, aunque tengan apariencia de piadosos, aunque parezcan buena gente, aunque parezcan justos externamente, no producen frutos de verdadera justicia. Al final, la falta de frutos revelan que no están verdaderamente enraizados en la verdad de Dios y permanecen rígidos, sin inclinarse hacia Él y sin dar ningún provecho a la humanidad. Y esta diferencia, ya a nivel agropecuario o a nivel agrícola, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Estamos produciendo frutos que nos inclinen en humildad ante Dios. Estamos produciendo frutos que sean de beneficio para los demás, o estamos manteniendo solamente una apariencia externa pero sin frutos reales. Como el trigo, los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto y a reflejar humildad y servicio, mientras que aquellos que no producen fruto serán finalmente separados. Habrá un lugar donde va el trigo y habrá un lugar donde va la cizaña. El destino de la cizaña será un horno de fuego. Y esta analogía nos enseña a que nosotros podamos entender la importancia de las buenas obras, de ser personas fructíferas, de mantener esa actitud humilde ante Dios, en contraste con aquellas posturas orgullosas, altivas, autosuficientes que representan la mala hierba y la cizaña. Vamos a entrar al texto base para que la misma palabra nos hable. Mateo 13, la parábola se encuentra del versículo 24 al 30 y luego Jesús explica la parábola del 36 al 43. Vamos a prestar atención. Si usted tiene la Biblia, ábrala. Si tiene la Biblia en el celular, préndala. Yo sé que aquí están las pantallas, pero qué bueno que usted tenga el hábito de leer la Escritura, de valorar y de honrar la palabra.
Dice así la palabra del Señor. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan al trigo en el granero. Allí termina la historia, pero luego el versículo 36 al 40 da la explicación, al 43 da la explicación de esta parábola. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Y aquí vemos cómo Jesús empieza a explicar una historia que tiene unos personajes y empieza de una vez a decir el significado, lo que corresponde cada personaje. Versículo 37, Jesús respondió: el Hijo del Hombre, que es un término para referirse al Mesías, a Jesús. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Es el agricultor que siembra la buena semilla. Entonces, ¿quién es el que siembra la buena semilla? Jesús. Jesús es el que siembra la buena semilla. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla representa a la gente del reino de Dios. O sea, el trigo es la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Esas fueron las personas que fueron sembradas por Satanás. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo, ¿quién es? Es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y con esto nosotros podemos ver la importancia de esta parábola o de esta historia, porque vemos últimamente muchas personas muy interesadas en las profecías de los últimos tiempos. Mucha gente está preguntando: pastor, mire cómo se están cumpliendo los tiempos, la situación que está sucediendo en el Oriente Medio, la situación que está sucediendo en Rusia, Croacia, la amenaza de una tercera guerra mundial, la situación que está sucediendo mundial está acorde a las profecías de los últimos tiempos. Y muchos están preguntando: ¿quién va a ser el anticristo? ¿Cuándo van a comenzar las situaciones de persecución y las situaciones que hablan los últimos tiempos? Y están muy preocupados por los últimos tiempos. Pero yo les digo, más que ocuparse
en entender los últimos tiempos, en saber quién y cuándo debemos de identificarnos quiénes somos. Porque si somos trigo, vamos bien. Pero si somos cizaña, los tiempos se acercan para que la cizaña sea apartada al horno de fuego. Mientras que el trigo va a permanecer, va a brillar en el reino de Dios. Y con esto empezamos nosotros entonces a identificar primeramente el trigo y las actitudes de los verdaderos hijos del reino de Dios. Vemos que el versículo 38 y el 43 dice que el campo es el mundo y la buena semilla que sembró Jesús representa a la gente del reino de Dios. Y dice el 43, entonces al final de los tiempos, la gente del reino, dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo que el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Realmente nos está mostrando el Señor la importancia de nosotros identificarnos como trigo. El trigo tiene tres características principales. Ya estamos en analogía, en la explicación de la analogía. El trigo primeramente representa a las personas que siguen a Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. El trigo representa a las personas que siguen a Dios. Representa a las personas que desarrollan buenas obras, que son los frutos, y representan a aquellas personas que tienen buen testimonio, un testimonio positivo. Aquellas personas que siguen a Dios son aquellas que fueron sembradas por Jesús. Son aquellas que viven de acuerdo a los principios de Dios, que han recibido la palabra de Cristo, que han sido transformados por su palabra y producen frutos de justicia, producen buenas obras. Y esos frutos, vemos el Evangelio que nos habla que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto, el amor, la bondad, la fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, pero también produce obediencia. Son aquellos que se identifican como hijos del reino. Y aquí nosotros necesitamos entender si realmente nosotros somos aquellos que queremos seguir a Dios, que nos interesa conocer más de Dios, si nos interesa estar con Dios. Aquí está la pregunta. ¿Sabes? Dios no va a llevar al cielo personas que no quieren ir. Dios no manda al infierno a nadie. Dios está invitando que vayamos al cielo. Pero la gente debe desear ir. Porque, ¿sabes? La frase de un famoso ateo decía: yo no creo en Dios, yo no quiero a Dios y yo no quiero estar con Dios. Para mí, el cielo sería el infierno si me toca estar con Dios. Dios no va a llevarse al cielo a nadie que no quiera estar con Él. Entonces, la característica de un hijo de Dios es que desea estar cerca de Dios, valora su presencia, busca tener un encuentro con Él. Primera característica, porque nace de Él, nace por Él. Jesús dice que nosotros, cuando recibimos el mensaje del Evangelio, cuando nosotros recibimos a Jesús, nacemos en una nueva creación, en una nueva criatura. Entonces, seguimos a Dios. ¿Se acuerdan de Moisés, que le dijo al Señor: yo no iré a ningún lugar donde tú no vayas conmigo? La característica principal del trigo, de una persona del reino de Dios, es que quiere estar con Dios, quiere conocerle más, ora, tiene intimidad con Él, conoce su palabra, quiere tener más conocimiento de Dios. Esa es una persona que realmente es trigo. Primera característica. La segunda
produce obras y frutos. Una persona que es trigo, una persona que realmente es cristiana, se nota en la vida práctica. Ser como el trigo significa que nuestras acciones, que nuestro carácter está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad y venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El trigo, la persona que es trigo, quiere hacer su voluntad. Pero sabes, la diferencia de la cizaña es que el trigo dice: hágase tu voluntad, mientras que la cizaña, Dios le dice que se haga tu voluntad. Son dos voluntades diferentes. ¿Cuál es la voluntad que vamos a hacer? ¿La de Dios o la caprichosa mía, la egoísta mía? Estas personas que dan buenos frutos son personas que buscan, que les gusta servir a Dios y sirven a las demás, que perdonan, que comparten la verdad, que son luz en el mundo, que logran ver la oscuridad del maligno y tratan de iluminar con la luz del Evangelio y con la luz de Cristo. La tercera característica son de buen testimonio. Son personas que tienen un testimonio positivo, están llenos de fe, están llenos de esperanza. Al igual que el trigo, que produce alimento, que es útil, que da vida, que nutre, la persona produce sustento a otras. Es una bendición para su entorno. Y las personas glorifican a Dios al ver una persona que es trigo, porque les muestra la verdad, les muestra la vida, les muestra la esperanza, los conduce al buen camino, al camino de la vida eterna, al camino de Cristo. Entonces, tres características básicas del trigo: personas que siguen a Dios, buenas obras y frutos, y son personas que dan un testimonio positivo. No sé si usted ha visto personas que usted se acerca a ellas y parece que como hay una mala vibra, hay como una energía negativa, son pesimistas, se les ve la maldad, se les ve uno siente hasta temor a veces porque son hasta peligrosos, se les ve el demonio encima, se les ve la mala actitud. En su carácter, las personas que son trigo son humildes y dóciles a Dios. El trigo se deja guiar por el Espíritu Santo. El trigo se parece al carácter de Cristo. Cristo dijo: déjenme enseñarles que soy humilde y manso. Entonces las personas que son trigo son dóciles para Dios, para el Espíritu Santo. No reniegan cuando el Espíritu Santo les dice: ve y ayuda, ves, haz. Son esas personas que están aquí y vienen y dicen: el Señor me puso una necesidad, quiero orar por ti, quiero saber cómo te ayudo, porque entienden que están haciendo la voluntad de Dios. Esa está en el carácter. No lo hacen porque que yo soy muy bueno, es que no, el Señor me mandó a hacer, a ayudar, a servir. Son obedientes a Dios. La mayoría de nosotros no servimos porque seamos buenas personas, porque nos nazca en lo natural. Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Dios nos invita a que amemos, a que sirvamos, a que ayudemos, a que seamos generosos como Él es generoso. Cuando uno dice: yo soy un siervo del Señor, uno dice: entonces yo hago lo que el Señor hace, yo sirvo, yo ayudo, yo comparto. El carácter de las personas que son trigo es un carácter de amor. Dios es amor. Y Dios nos invita a que amemos a Dios primeramente, pero amemos a los demás. Y es un amor con santidad. El trigo da frutos de amor, de perdón, de paz. Como Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Viven en santidad, están apartados y consagrados para Dios.
y no se conforman solo con hacer los deseos egoístas de su carne. ¿Sabe qué otra característica tienen? Participan en la adoración y en la vida espiritual. Son personas que dicen: yo quiero venir al ayuno, yo quiero orar. Son personas que disfrutan la alabanza, que disfrutan los momentos de adoración. Eso es el trigo. Ahora, si usted dice: no, pues la verdad, yo todavía tengo algo de maleza. A mí me cuesta orar, a mí me cuesta servir, a mí me cuesta adorar, a mí me cuesta leer, a mí me da pereza venir a la iglesia. Reprenda eso, porque usted está llamado a ser un hijo de Dios y no un hijo del diablo. Entonces, aprenda a desarrollar una identidad conforme al trigo, a tomar decisiones. Decida ser trigo y no permita ser cizaña. Ejemplos cotidianos del trigo son aquellas personas que, a pesar de que tengan trabajos, responsabilidades, a pesar de las distracciones y los planes del mundo, priorizan la relación con Dios. Aunque los demás se burlen de su fe, permanecen firmes porque saben en quién han creído. ¿Sabes? Una prueba que tiene el trigo es que cuando empieza a venir el domingo a la iglesia, todo el mundo dice: ay, pero hoy íbamos de vacaciones, hoy íbamos a pasear, hoy íbamos a jugar fútbol, hoy íbamos a hacer un picnic, hoy íbamos a la playa, hoy íbamos a pueblear. Me dice: no, espérate, salimos más tarde. Pero mi prioridad es estar con Dios. Mi prioridad es adorarle, servirle. Está bien, todo podemos hacer en su tiempo, hay tiempo para todo. Pero el trigo saca un tiempo prioritario para adorar a Dios, para conocer su verdad, para estudiar, para tener tiempos de oración. El trigo permanece pegado a Dios, porque separado de Jesús no da fruto. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Así como una vid, una rama separada de la vid no da fruto. Nosotros queremos estar con Jesús para dar fruto. Son aquellos que también, en vez de buscar prestigio, fama, riqueza, sirven al Señor, conocen al Dios Jireh, son leales, no necesitan reconocimiento porque saben que su recompensa viene de Dios. Y yo les digo, hay un engaño en este mundo que dice: si trabajas mucho serás rico. Pero el secreto que te da la Biblia es: si honras a Dios, Dios te dará todo lo que necesites. Busca primeramente el reino de Dios y lleva una vida justa, y Dios te dará todo lo que necesites. No necesitas ser esclavo del Dios de la riqueza, del Dios Mamón, cuando puedes adorar al Dios Jireh, que te da abundantemente de manera sobrenatural. La característica de la maleza o de la cizaña son las actitudes de los hijos del maligno, del diablo, que sembró esa semilla. Dice el versículo 40 y 42: tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitará del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Las cizañas representan, o la maleza, representan aquellos que viven según los deseos de su propia carne y rechazan la vida espiritual. Aunque tengan apariencia de trigo, hoy vemos una iglesia muy cizañuda. Hoy vemos una iglesia muy mala hierba. Gente que tiene apariencia de vida, tiene apariencia de cristiano, pero su motivación, sus deseos no está en buscar a Dios, no está en servir, no está en amar, no está en conocer más a Dios,
sino está en sus propios placeres y deleites. No son verdaderamente hijos del reino, son hijos del diablo. Y es dicho por Jesús. La maleza, las tres características de la maleza son las personas que viven en oposición a Dios. Son aquellos que vamos a orar, ay, pero ¿por qué tanto? Vamos a cantar, ay, pero ¿por qué tanto canta? Ay, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué ponen ese parlante tan duro? Ay, el evento de Navidad vale 20,000 pesos. ¿Cómo es posible que valga 20,000 pesos? Ay, vamos a dar diezmos y ofrendas. ¿Cómo es posible? Vamos a servir en esa iglesia. Ahora obra social en Navidad. Ahora vamos a dar regalos a los niños necesitados. Vamos a dar atención médica. ¿Qué es eso? Ellos viven de acuerdo a sus propios deseos egoístas, mezquinos, caprichosos. Son aquellos que les encanta la maldad, la desobediencia y la mentira. No les gusta la verdad del evangelio. Les gusta esos que predican, aquellos que dicen lo que ellos quieren oír. En los últimos tiempos, dice Pablo a Timoteo, ten mucho cuidado, porque habrán falsos predicadores, falsos maestros y falsos cristianos que les encantarán oír a estos predicadores que dicen mentiras, que habla lo que ellos quieren escuchar. Entonces el evangelio ya se ha cambiado a un evangelio de confort, de comodidad. No, vive como cizaña y sé hijo de Dios. No es posible, no es posible. Porque por fuera parecen cristianos, van a una iglesia, tienen pastores que dicen lo que ellos quieren escuchar. Un evangelio light, superficial, un evangelio de pásala chévere, un evangelio de no entregues nada, un evangelio egoísta, un evangelio de la lámpara de Aladino. Jesús es la lámpara de Aladino. Jesús viene a cumplir tus deseos, tus caprichos. ¿Qué quieres? ¿Casa, carro, beca? Ven y sóbala, la lámpara de Cristo. Y Jesús es el genio que te cumple los deseos, porque tú eres al que Jesús quiere agradar. Ese no es el evangelio. Eso es la egolatría. Eso es el egoísmo. Eso es la generación narcisista que se ha levantado, que ha endiosado mis caprichos. Es que tú eres Dios, que ha cambiado el evangelio por un humanismo narcisista, egoísta y contrario a la verdad. Son aquellas personas que son mala influencia. ¿Usted no ha visto esos cristianos que en vez de hablar de santidad, usted los ve hablando de triquiñuelas, sensualidad? Son aquellos cristianos que no tienen diferencia al mundo, son cizaña en su comportamiento. Hablan de negocios donde están engañando, hablan de prácticas, no, pero libres. Son aquellos que se molestan en una alabanza, se molestan dar una miseria, porque dan es una limosna, pero van a los conciertos a gastar grandes fortunas a ver cantantes que lo que están promoviendo es la sensualidad, el perreo, las cosas de la carne. No les da ni pena. No les da ni pena. A eso sí le invierten, a eso sí le gastan. No critican que viven como dioses, esos ídolos que son cizaña. Y usted ve los predicadores muy flow y en tu flow y tal. Y usted ve los predicadores que parecen cantantes de reggaetón. Y ve a los pastores haciendo bobadas de TikTok y caminando con su flow. ¿Y dónde está la verdad del evangelio? ¿Dónde está el cambio? Cambiaron los payasos por pastores.
No les interesan los pastores que predican del arrepentimiento, que predican del compromiso, que predican de la verdad. Quieren ver es comediantes, quieren ver es payasos, influencers. Prefieren un coaching antes de decir pastor. Prefieren un líder, un empoderamiento, porque están predicando un evangelio que dan es influencias y comportamientos destructivos. Entonces, a los niños desde chiquitos los enseñan a bailar el reggaetón, a decir las malas palabras, a actuar mal y se lo aplauden. Pero no quieren traer a los niños a un especial de Navidad, no lo quieren llevar a la escuela dominical, no le quieren enseñar los mandamientos, no les quieren enseñar buenos valores. Son malas influencias, son iglesias carnales, cristianos carnales, llenos de avaricia, de sensualidad, de engaño, de narcisismo, de vanagloria. Ahí sí que Dios nos libre. Ahí sí que Dios nos libre. Lo tercero es que su apariencia genera confusión. Porque el mundo dice, y yo a veces veo los comentarios de las redes de estos personajes que son todos como reggaetoneros, que son todos como, que las mujeres son todas como muy llenas de sensualidad, que dice que son bendecidas y afortunadas y tienen un vestidito así muy parecido a la gente de este mundo. Y los comentarios de gente del mundo dice, ¿y qué de diferencia tiene eso al mundo? Parece una copia barata de los reggaetoneros, una copia barata de los coaching. ¿Dónde está realmente la diferencia? Aman al mundo, aman las cosas de este mundo, están más interesadas o interesados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Prefieren el placer temporal y la aprobación de los hombres y estar en el estándar de la sociedad. Cuando Jesús dijo que realmente necesitamos entender que el príncipe de este mundo es Satanás y no tiene ninguna parte con él. En primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando se refiere al mundo no estamos hablando al planeta, a ese espíritu mundano, pecador, de corrupción. Vemos que la otra característica, pasamos a la siguiente diapositiva, a la que está anterior a ese punto 3. Amor por el mundo, falsedad espiritual. Son aquellos que viven como cizaña, que pueden tener una apariencia religiosa, pero su corazón está lejos de Dios. Hoy en día usted ve unos cristianos que usted cree que son muy espirituales, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Dicen que hablan con ángeles, que hablan con las estrellas, leen el cuncho del café, leen las cartas, siguen el horóscopo, van a donde chamanes, miran las estrellas, miran el aura. No son ningunos cristianos. Están mezclando ahí un sincretismo de Cristo, de evangelio, con chamanería, con brujería. Son aquellos que echan riegos, que ponen cuarzos, totalmente lo opuesto y prohibido en su palabra. Entonces son aquellos que no tienen una relación comprometida y seria, no tienen una sana espiritualidad. Son aquellos que rechazan la adoración y la vida espiritual. Como les digo, les molesta la alabanza, pero hacen largas filas para ir a un concierto de estos. Se molestan por los 20,000 pesos, pero pagan millones para estar en un palco a toda bulla, si llueve no importa, y salen mojados ahí cantando las canciones. Son aquellos que se embriagan hasta el amanecer, llegan borrachos a su casa y se molestan porque uno dice, vamos a levantarnos temprano a orar a Dios. ¿Ven cómo cambian? Y los malos somos, ¿quiénes son los malos? ¿El trigo o la cizaña? Pues
pues cada quien tiene su gusto. El gusto de los que son cizaña es ese. El gusto de la cizaña es ese. El gusto del trigo es otro. Pero al final vemos el punto siguiente. Parecen trigo, pero son cizaña. En Mateo 13 dice el 28, esto es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arrancamos la maleza. Le preguntaron, no, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la queman, y que pongan el trigo en el granero. La realidad es que en este mundo vamos a ver mucho comportamiento de cizaña y mucho comportamiento de trigo, o un comportamiento de trigo. Nosotros no sabemos, la cizaña se puede convertir en trigo. Hay personas que todavía les falta madurar, falta que el evangelio los confronte. Hay personas que de pronto están luchando contra ciertas inmadureces, y el propósito de la iglesia y el propósito de la predicación de la palabra es que la gente diga, no, yo voy a cancelar ese comportamiento. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en la casa y se fue al mundo. Y luego, cuando se dio cuenta del engaño del mundo, del fracaso del mundo, cuando se dio cuenta que este mundo no tiene nada serio ni significativo que ofrecer, decidió volver a casa. La iglesia y la predicación de la palabra nos invita a que nosotros no sigamos el engaño de este mundo, no sigamos el engaño y la mentira de Satanás, sino que volvamos a la presencia de Dios. Entonces Jesús por eso dice, no arranques todavía puede haber tiempo para conversión. Esperemos a ver el fruto, el final de los tiempos. Puede que la balance al final, la persona diga, yo voy a dar fruto, yo voy a servir, yo voy a honrar, yo me voy a identificar como trigo. Y esa es la misericordia de Dios que nos invita a que nosotros dejemos esa apariencia de trigo, pero seamos cizaña. Las consecuencias de vivir como trigo y como cizaña son diferentes. La parábola muestra dos destinos diferentes, dos finales. Al final habrá un camino y un destino para el trigo, y un camino y un destino para la cizaña. Dios es el juez justo que sabrá separar y sabrá evaluar a cada persona. El trigo será llevado al granero, a la vida eterna, al reino de Dios, mientras que la cizaña será atada en manojos para ser quemado, y eso se refiere a la condenación eterna. Para los que son trigos, Jesús promete vida eterna, gozo en su presencia. Habrá una recompensa para aquellos que han vivido conforme a la palabra, a la obra del Espíritu, y no han cedido ante el mundo. Pero para los que son maleza, habrá juicio y condenación. Y aunque algunos hayan aparentado o se hayan medio parecido a ser hijos de Dios, su corazón nunca estuvo con Dios, y los frutos lo demostrarán. La conclusión de esta enseñanza es que hoy el Señor nos invita, nos llama a que reflexionemos acerca de nuestra vida. Y comienzo con la pregunta inicial: ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Somos trigo o somos maleza? El fruto de nuestras acciones, de nuestros deseos, revelará quiénes somos. Algunos desearán estar con Dios, algunos desearán estar cerca de Dios, algunos entenderán que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Algunos dirán, sin Dios es imposible. Algunos dirán, yo me arrepiento, yo no quiero ser cizaña, yo vengo a su presencia, yo me dejo guiar. Algunos orarán, Señor, hágase tu voluntad, venga a tu reino, quiero estar en tu presencia. Algunos anhelarán tener vida eterna, pero otros en su libertad dirán, ¿qué vida eterna? ¿Qué Dios? Yo no quiero estar con ese Dios.
Para mí es el infierno ir al cielo. Así es la expresión de algunos ateos. Dios no va a llevar al cielo a nadie obligado. La eternidad no es para los obligados, para aquellos que deciden ser transformados en personas útiles, en personas como el trigo. Dan vida, dan salud, dan cosas buenas. Pero algunos nacen en este mundo y desean ser cizaña. Algunos nacen para hacer el mal. La cizaña es tóxica, venenosa, dañina, inútil. Hay gente que nace en este mundo para ser inútil. No construye, no deja, no sirve. Vive, sobrevive, respira, pero no aporta ningún ingrediente, ningún valor, porque Dios no está en ellos. No desean servir a los demás. El verdadero Hijo de Dios se diferencia por eso. Por el fruto los conoceréis, dijo Jesús. Y es allí donde nosotros entendemos que para dar ese fruto, Dios nos dio su palabra, su evangelio. Nos invita a arrepentirnos, a tomar la decisión de no ir hacia el mundo, hacia la vanagloria, hacia el egoísmo, hacia la egolatría, hacia la mezquindad, sino todo el contrario. Voy a aprender a ser como Jesús. Voy a servir, voy a amar, voy a recibir de su bendición, pero también voy a bendecir. Voy a estar en la iglesia, voy a conocer más de Él, voy a vivir una vida espiritual, voy a ser una persona que sea un instrumento de Dios, porque Dios quiere que yo sea trigo, que yo sea de bendición. Pero aquellos que van a vivir, no, es que yo deseo mis placeres, mi gozo, mi egoísmo, ellos tendrán su camino. De quien pertenecen. Satanás es el engañador, el orgulloso, el padre de mentira, el egoísta. Entonces allá van a terminar. No porque Dios los envíe. Dios quiere llamarnos a eternidad, a su reino, pero necesitamos nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos desean realmente ser trigo? Yo hasta me vestí de trigo hoy pero tengo que venir así porque se parece el trigo a la cizaña, pero si estoy muy derechito, soy cizaña, ¿verdad? Con la historia. Pero por eso a mí me gusta mucho arrodillarme delante de la presencia de Dios en señal de que a Él me rindo. Yo no sé si usted quiere arrodillarse allí donde está. Vamos a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos permita ser trigo. Y Señor, venimos en esta noche delante de tu presencia, a inclinarnos delante de ti. Voluntariamente queremos, Señor, decirte, permítenos, Señor, que venga tu reino a nosotros, ser parte de tu reino. Permítenos hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Permítenos ser trigo que sirva, que sea útil. Y te pido, Señor, que quites de nosotros cualquier comportamiento de cizaña, de egoísmo, de maldad, de daño. Permítenos nacer de nuevo. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por la obra que haces el Espíritu Santo en nosotros, que nos transforma. Y hoy te recibimos, te aceptamos, y cada día te vamos a recibir y aceptar, porque queremos estar contigo en la eternidad y queremos en esta tierra ser útil como el trigo. Permítenos, Señor, ser ese trigo que da mucho fruto pegado de ti. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y celebra su palabra.